Nada, buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos. Es un placer encontrarnos aquí de nuevo y encontrarnos pues con una ocasión un poco especial. La verdad es que hemos querido acercarnos a una manifestación de la cultura contemporánea en España que está presente para mucha gente, pero que en el Instituto Cervantes de aquí de Estocolmo, pues la verdad es que no habíamos abordado hasta la fecha en los últimos años. Las series de televisión, la ficción televisiva. La verdad es que es una de las manifestaciones más ricas, más talentosas, más exitosas y con mayor potencial para hacer viajar el español y la cultura del español. Hemos comentado estos días, a propósito de lo que vamos a empezar hoy aquí y tendrá mañana una continuación, esa buena salud de las series de televisión españolas en Escandinavia. Hay muchos seguidores, muchas seguidoras de estas series. En Suecia es un fenómeno constatado, pero aún es más poderoso el fenómeno en Finlandia o en Noruega. En Finlandia en particular, la verdad es que se ha convertido en uno de los vehículos más poderosos para lo que es la atracción por el español, que está funcionando pues casi al mismo nivel que funciona aquí en Suecia. Y lo hemos hecho, hemos querido acercarnos a las series de televisión españolas, a la ficción televisiva, estos días donde estamos haciendo actividades que giran en torno al Día Internacional de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer fue la semana pasada, pero la semana pasada ya hicimos un par de actividades, Mónica, relacionadas con este asunto, y hoy la verdad es que queremos tratar esas series de televisión con muchos aspectos, vamos a sacar todos los aspectos que se pueda, pero también llevando el foco particularmente a lo que es la construcción de personajes femeninos, a cómo se refleja la mujer en las series de televisión. Y para eso hemos elegido una serie que tiene realmente muchos atractivos: Amar en tiempos revueltos. Amar en tiempos revueltos es una serie que empezó a emitirse en el 2005, Rodolfo, si no me equivoco. Es una serie que viene de experiencias anteriores, particularmente de Temps de Silenci, que fue una serie que se produjo en Cataluña. La misma productora, Diagonal Televisión, la hizo para TV3 y después, digamos, adquirió pues otro formato y otras características cuando pasó a producirse por la misma productora, pero para Televisión Española. Amar en tiempos revueltos es una serie que empezó en el 2005, como digo, y que siguió emitiéndose en Televisión Española hasta el 2012. Tuvo 7 temporadas. En el 2012 Televisión Española y la productora pues no llegaron a un acuerdo para la renovación, y la serie ha tenido lo que técnicamente se llama un spin-off, que en español traduciríamos como una vuelta hacia afuera, más o menos, spin-off. Y ahora con otro título, que es Amar es para siempre, se está emitiendo en Antena 3. Nosotros hemos traído a dos personas fundamentales en el éxito de la serie cuando era Amar en tiempos revueltos. Rodolfo Sirera, que es el director de guiones, diríamos, una de las cabezas en las que surgió el planteamiento original de la serie. Venía ya de su experiencia en Temps de Silenci y ha estado durante todo este tiempo coordinando el trabajo de los guionistas. Los guiones, luego él nos lo explicará con un poco más de detalle, los guiones en las series de televisión no son obra de una persona, es obra de un colectivo y es con una manera de trabajar muy particular, y la verdad es que el director de guiones es quien conserva esa cosa un poco milagrosa que tienen las series de televisión, que es la Biblia, ¿no? Luego también nos puedes explicar un poco lo que es la Biblia. Y bueno, pues es un poco como el Dios creador, ¿no? El Dios creador, que se supone que sus aventuras están narradas en la Biblia, pues esa Biblia es la que controla el director de guiones. Y tenemos también a Ana Villa, que ha sido una de las protagonistas de la serie desde la segunda temporada. Estuve en la segunda, la tercera, la cuarta estuve, y luego fui volviendo en la quinta y ahora he vuelto otro ratito, así. Rodolfo Sirera es valenciano de nacimiento y de práctica, diría yo, de ejercicio.
Es uno de los grandes autores de teatro que hay en estos momentos en España, es uno de los grandes autores de teatro en catalán, en valenciano. Ha tenido éxitos realmente fuertes. Su obra más conocida es El veneno del teatro, El verí del teatre, de la que esta misma temporada, ¿no?, se ha hecho una versión en Madrid durante año y medio, que ahora ha viajado también a Argentina, ¿no?, a Buenos Aires y a Uruguay. Y pues yo creo que es uno de los grandes guionistas que hay de televisión. Lo de pasar del teatro a la televisión es un paso bastante natural dentro de lo que cabe, porque no cabe duda de que la dramaturgia es lo que hace la arquitectura de un guión televisivo, pero él ha conservado esa doble práctica del teatro y las series de televisión con un rigor y con yo diría que con un talento, con una inteligencia realmente notables. Después ha tenido también otras facetas como gestor cultural, ha tenido que ver pues con muchas de las cosas que han pasado en los últimos 30 años o 40 años en la cultura española. Yo le agradezco particularmente que haya venido aquí. Es una persona también vinculada al Instituto Cervantes, recientemente estuvo en Atenas, precisamente con El verí del teatre, ¿no?, con El veneno del teatro. Y pues vamos a empezar bueno, nos acompañan Ana y Mónica. Muchas gracias de nuevo por estar aquí, Ana, a ti también. Es un placer teneros en Estocolmo. Y yo empezaría con una pregunta así un poco genérica, ¿no? Hemos hablado de ese éxito de las series de televisión y de las series de televisión además con un componente histórico importante. Entonces, un poco, ¿a qué crees tú que se debe en un país con una historia reciente tan peculiar, por decirlo así, tan peculiar, y que en este momento, con todo lo que está sucediendo en Cataluña, pues se vuelve a poner otra vez en tela de juicio, por así decirlo? ¿Cómo es que la televisión se acerca a la historia, se acerca con este formato televisivo, en esta clave televisiva ficcional, y un poco qué es lo que hay en esos años 40 y 50 que reflejan la serie? Bueno, yo creo que se han acercado a la historia porque no quedaba más remedio, por eliminación, porque a la televisión española le costó muchísimo aceptar que la historia era una materia que podía ser convertida en ficción. Quizá porque daba un cierto miedo, una cierta inseguridad, porque se pensaba que a los espectadores aquello no les interesaría. Pero tenemos que tener presente que en España, hasta principios de los años 80, no había nada más que una televisión, dos cadenas, pero una televisión estatal, que luego vinieron las televisiones autonómicas y las televisiones privadas, pero que al principio costaba muchísimo poner en marcha ficción propia, porque bueno, se pensaba que los modelos americanos estaban muy bien y que a la gente no acabaría de interesarles aquello. Tuvieron que pasar bastantes años hasta que primero, con una comedia de situación, que era Farmacia de Guardia, pues se empezara a descubrir que podía funcionar aquello, y luego a partir de este modelo se hicieron mucha comedia y algunas series de género tipo policíaco, tipo profesional, etc. Pero el tema histórico no acababa de entrar y todo el mundo tenía mucho miedo y pensaba que los espectadores no iban a aceptar aquello. Entonces la primera serie, como ha dicho Joan, que realmente superó esta barrera con muchas dificultades, fue una serie que Diagonal Televisión intentó durante 3 años que Televisión de Cataluña se animara a producir, que se llamaba Temps de Silenci, y al mismo tiempo otra serie que era Cuéntame, que es otra serie de base histórica, estaba en los cajones de las productoras y de las cadenas y nadie quería ponerla en marcha, estaba toda la cosa así. Después de mucha insistencia, Televisión de Cataluña aceptó que se hiciera aquella serie, que en principio iba a ser una serie pequeña de 26 episodios nada más, y curiosamente porque nosotros queríamos hacer una serie que comenzaba poco antes de la Guerra Civil, es decir, en las últimas elecciones democráticas de la República Española, y que llegaba hasta las primeras elecciones democráticas después de la muerte de Franco. Queríamos cubrir este periodo. Entonces nosotros habíamos planteado 2 o 3 episodios que ocurrían durante la Guerra Civil, y TV3, la Televisión de Cataluña, dijo: esto no va a funcionar, no les va a interesar a la gente, por favor, comprimidlo todo en un capítulo y cuanto antes pase mejor. Bueno, lo hicimos así,
empezamos a emitir y ya en el segundo episodio aquello se había convertido en un éxito muy muy grande de audiencia. Y cuando aquello era un éxito de audiencia, TV3 nos dijo, ¿por qué no hay más capítulos sobre la guerra civil? Entonces, yo creo que ese es el principio de todo esto. Es decir, cuando pasó esto, inmediatamente Televisión Española, que había tenido Cuéntame también un poco parada, dijo, bueno, pues por lo visto parece que se puede hacer esto. Se puso en marcha Cuéntame, fue otro grandísimo éxito, y a partir de aquel momento se rompió un poco la barrera, el miedo, la maldición o la prevención que había contra esto. Indudablemente, ¿qué tiene los años 40, 50? La memoria, indudablemente, la memoria de los espectadores más mayores y la memoria transmitida a los hijos y a los nietos. Una de las cosas buenas que han tenido estas series es que se han visto en familia, es que los abuelos los han visto con los nietos y han podido explicar, es que esto era así. Nosotros vivíamos, sobre todo en los años 40 que fueron en España, durísimos, muy duros, la posguerra, en una situación de pobreza, de carencia de todo. Les podían manifestar, es que tu abuelo vivió esto era así. Y eso ha permitido un trasvase de información intergeneracional que de otra manera no se hubiera hecho, porque eran las batallas del abuelo. Mónica. Sí. Ahora vamos a preguntar a Ana. Yo, claro, como estamos dentro de lo que es la temática del Día Internacional de la Mujer y nuestro interés también era enfocar un poquito estas dos actividades que vamos a hacer hoy y mañana al tema del personaje femenino en las series de televisión y lo que es el éxito de las series de televisión españolas. He estado indagando un poquito en tu trayectoria dentro de las series de televisión para ver tus personajes realmente, ¿no? Entonces, desde el 97 ya estás participando en Más que Amigos, luego participaste en El Comisario, en Hospital Central, incluso con una mujer que aspiraba a ascender mientras su jefe sufría un infarto. También trabajaste en Capital, en la serie Capital, en la serie Aquí no hay quien viva, con un personaje también bastante curioso, en la que interpretabas a María, una policía que mantenía una relación clandestina con un compañero de trabajo de raza negra, relación que ocultaba a su padre racista, quien fallece de un infarto al enterarse de la noticia. Sí, todo al final. Pero bueno, es curioso, ¿no? Ir viendo tus personajes, ¿no? Y luego ya... Cuidado con Ana, ¿eh? Ya, está muy bien. Pero vamos viendo que son personajes verdaderamente rompedores, vas un poco rompiendo ahí la pauta. Corazones, y corazones también. Y en Amar en tiempos revueltos, también con el personaje de Sole, que es una fotógrafa huérfana que pierde a su hermano en circunstancias misteriosas al intentar sacar de la cárcel a su amigo Marcos. Y Sole continúa su vida más o menos compaginando su trabajo en la tienda con la educación de los niños pobres en una parroquia, cuyo párroco, Ángel, bueno, pues se enamora de él, hay una fuerte relación, ¿no?, que es correspondida y se consuma por ambos. Luego continúas en República, Amar es para siempre de nuevo, y Los misterios de Laura. Así es, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en general todos los personajes son un poco rompedores, a mi modo de ver, ¿no? Es una visión quizá personal. Pero entonces me surge la pregunta, ¿tú crees que existen estereotipos de lo que es los personajes femeninos? ¿Crees que existen actualmente, que han ido cambiando a lo mejor a lo largo del tiempo dentro de las series de televisión? Queremos oír tu opinión. Gracias, Mónica. Pues un día estaba yo analizando y digo, a ver qué personajes me dan, porque es verdad que nos hacía Mariano Barroso, un director de cine español, en un curso que daba, nos hacía una cosa que era muy curiosa, que si algún día lo hacéis es, pones una cámara, miras así, te cogen un plano, haces así y te giras sin maquillar y sin nada, lo más normal posible. Y la gente normalmente ve en tu cara qué personajes das. Es muy curioso. En neutro, cada uno damos unos personajes. Por ejemplo, a mí me decían que parecía una peluquera, que parecía, de verdad, muchas cosas. Uno da sin querer muchas cosas. Entonces yo un día estaba analizando qué personajes me daban. Y una de las cosas más curiosas es que he hecho muchísima época. Y yo me planteaba, a mí por qué me dan una época también, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver pues con el tipo de fisonomía a veces que tienes en la cara, la pallidez,
Y eso. Y otra cosa que curiosamente me pasaba también es que normalmente hago personajes de clase social baja. He hecho muchas criadas. He hecho criadas para aburrir. He hecho... En el viaje de Carlos hago de criada sordomuda. Además, todos los que les pasa algo me los dan a mí. He hecho en otra serie también de criada del 2000. En Juana la Loca, que hago una cosita muy pequeña, también de criada del siglo XV. No sabía yo de una criada. Digo, bueno, mientras me sigan dando criadas, todo va bien. Y entonces, a partir de un tiempo, es verdad que cuando entré en Amar, digo, hombre, me va a tocar una mujer profesional en algo, una profesión. Y era fotógrafa y la verdad que lo he disfrutado mucho porque en la serie una de las cosas que hay es que todas las máquinas de fotografía son auténticas. Todo lo que hay es auténtico. Y hay una agente de arte maravillosa que me explicaba pues cómo se ponían, cómo, por ejemplo, los flashes, cómo se usaban. Los flashes eran solo de una tirada, hacían así, se quemaban. Bueno, cosas muy curiosas, la verdad que aprendí un montón de cosas aquí. Y Amar quizás pues me ha abierto más a que me conozca más gente. Pero me ha tocado, el personaje yo creo más raro así que me ha tocado, que además lo leí y dije, va a ser el mío, es que en Policías creo que fue, había un personaje al que tenía que torear y al que le pillaban un toro. Y digo, ¿me va a tocar a mí? Digo, ¿me va a tocar a mí torear? Y llegué y me tocó a mí torear. Yo que no tenía ni idea, era una que estaba en una capea y llegabas allí y entonces me pusieron a una ¿cómo se llama? A una torera. A una chica que estudiaba, claro, es que eso es complicadísimo de hacerlo. Y entonces yo, que soy muy echada para adelante, decía, pues oye, si es una vaquilla, pues venga, toreo yo, si me enseñáis. Y le decía a mi chico que está ahí rodando una cosa con él, me decía, Ana, que estás muy loca, que como te pille la vaquilla no vas a poder rodar, dentro de 2 días otra cosa que tenemos que tocar. Pero me enseñaron a torear, que para torear pesa muchísimo el capote. Bueno, ella hacía de mí, pero yo tuve que aprender a coger el capote como lo cogía, era muy doblado y tal, que pesa, hay que tener unos músculos. Pues eso, que sí, que he hecho muchos personajes así de diferentes cosas. Me gustaría hacer eso, algo de clase social alta, que no me ha tocado, pero lo digo porque, bueno. Pero sí, la última en la República es algo de ama de llaves también, de criada de los años 20. Ya voy subiendo un poco, ya ama de llaves. Pero aquí hice de fotógrafa, que eso está muy bien. Gracias, Ana. Voy a aprovechar para saludar a Carlos Molinero y a Rosángeles Valls, que han venido con Ana y con Rodolfo. Carlos Molinero es guionista de cine y de televisión y ahora está en Cuéntame, ¿es así? Así que bienvenido. Y a Rosángeles también, que es una gran bailarina y coreógrafa y que, bueno, pues a ver si podemos ver alguna de tus coreografías pronto también aquí en Estocolmo. Bueno, te hice una pregunta, Mónica, Ana, hablando de los estereotipos, de si realmente hay un estereotipo o hay una carga de estereotipo a la hora de construir personajes femeninos en otra época. Estamos hablando de los años 40 y 50, son los años, el tiempo en el que transcurre la acción de Amar en tiempos revueltos, y ciertamente si miramos hacia atrás, la diferencia de la mujer española, de la actualidad a lo que eran los años 40 y 50, pues es abismal, ¿no? O es realmente importante. Es una pregunta, yo creo que ahora después la puedes profundizar, pero creo que Rodolfo también nos puede decir algo al respecto, porque claro, vosotros tenéis como guionistas que construir ese personaje, ¿no? Y es un personaje que imagino que por una parte exige mucha documentación, ver testimonios de la época, y por otra parte reconstruir un poco la memoria, ¿no? Y al mismo tiempo plantearlo para un espectador que es actual. Entonces, bueno, es una especie de alquimia complicada que supongo que te ha dejado enseñanzas, ¿no? Sí. Bueno, durante mucho tiempo las series de televisión españolas eran series en las que el amor era el elemento central y obviamente los personajes eran parejas que más o menos acababan consolidándose con unos roles más o menos tradicionales. En Amar pasó una cosa inesperada, porque las cosas nunca se prevén, y es que en principio Amar era una serie que estaba previsto que durara solo una temporada. Entonces era una serie que yo me alegré muchísimo cuando me la encargaron, porque tenía final, yo sabía cómo acababa, porque las series se eternizan mientras tengan audiencia. Y efectivamente se contaba una historia y concluía. Pero cuando habíamos acabado de escribirla y ya se estaba grabando, Televisión Española dijo que quería continuar.
Entonces era imposible continuar con los personajes que teníamos en aquel momento, y entonces la segunda temporada la planteamos como una historia independiente. Esto fue luego una marca de la casa que nos ha ido extraordinariamente bien, y es que cada temporada tiene personajes distintos, cuenta historias diferentes. Y esto nos permitió algo importante, es no agotar los personajes, porque normalmente cuando una serie se prolonga indefinidamente, los personajes llega un momento que, excepto la invasión de los marcianos, ya no quedan más cosas que les puedan ocurrir. Entonces, claro, sufren todas las desgracias posibles e imposibles, y esto no puede ser. Entonces, esto nos permitió cada temporada centrarnos en un espacio, en un mundo y en un tipo de personajes. Y nos permitió explorar distintos estratos sociales, distintas clases sociales, y sobre todo, yo confieso que a mí como autor siempre me han interesado muchísimo los personajes femeninos, entre otras cosas porque pienso que son muchísimo más ricos, muchísimo más llenos de contradicciones, y pueden llegar muchísimo más lejos que los personajes masculinos, que suelen ser bastante más lineales. Y entonces Amar se convirtió en una serie en la que experimentamos montones de personajes femeninos de todo tipo. Incluso, si me apuras, violentando un poco una cierta realidad social, porque las mujeres de Amar, la mayor parte de las mujeres de Amar, son mujeres muy decididas, incluso avanzadas para el momento en el que se está viviendo. Son mujeres capaces de superar barreras, de realizar o desempeñar funciones o trabajos que no son las que la sociedad en su momento, en aquellos años, hubiera visto bien, pero nos permitió experimentar con una gama muy amplia de personajes, de situaciones. Habíamos comenzado con la típica historia de la muchacha de buena familia que tiene una relación con un muchacho del mundo obrero en la primera temporada. La segunda temporada nos movíamos un poco en el mundo de las artistas, de las muchachas que sueñan con ser artistas, pero a partir de la tercera temporada los personajes fueron enriqueciéndose muchísimo. Teníamos mujeres que empezaban a trabajar como empresarias, teníamos mujeres que desarrollaban actividades que no eran habituales, entrábamos en el mundo del periodismo, en el mundo del teatro visto con una cierta distancia, y eso nos permitió trabajar en profundidad esos tipos de personajes, que tuvimos la suerte, eso sí, de contar con un elenco generalmente muy bueno de actrices que nos permitieron realizar verdaderamente las historias que queríamos contar. Incluso tuvimos una temporada con una historia que yo creo que fue de las más bonitas que hicimos, la historia de una muchacha, hija de un exiliado español que tiene que volver a España porque está gravemente enfermo, que muere y es adoptada, es menor de edad, por su tío, que es un tío falangista. Entonces esa lucha dentro de la propia familia, ese enfrentamiento nos permitió un debate muy rico y muy sugestivo a nivel de personajes. Yo una de las cosas que se lo tengo que agradecer muchísimo a Rudolf y a toda la gente que formó el equipo de Amar en tiempos revueltos, primero porque apostaban por actores que no era exactamente se buscaba gente conocida, sino gente que podía desempeñar bien los papeles y que de alguna manera tampoco se buscaba muchas veces como el estereotipo de telenovela más sudamericana, a lo mejor, que las mujeres son guapísimas, estas cosas, sino que realmente eran mujeres como podrían ser mujeres en la época, con sus curvas, sus cosas, su carita, y eso para mí ha sido una oportunidad tremenda, porque es verdad que este tipo de series históricas, y yo creo que empezó también por Amar y Cuéntame, han permitido que cambien los estereotipos físicos en la televisión española, y eso es algo fundamental. O sea, que gente, pues eso, normal como yo, les estaba contando en la comida que cuando yo estaba estudiando arte dramático, dije, me voy a ir a Madrid, yo soy asturiana del norte, me voy a ir a Madrid, y me dijeron, no vayas porque hay muchas más chicas, más actrices con más tetas y menos culo que tú. Y me quedé muerta porque dije, bueno, pero solo soy gente guapa la que puede actuar, digo, no sé, súper guapa y tal. Y luego poco a poco se han ido abriendo pues como a eso, a que haya otro tipo de edades también, que había algo que tienen estas series, es que cogen un rango amplio de edades, y hay desde chicas jóvenes, que es muchas veces lo que había en otras series, mujeres de 30, de 40, de 50, de 60, y se representa como la mujer en las diferentes también fases de la vida, no solamente como
como gente de 25 años que hasta entonces estaba pasando, ¿eh? Después de los 28 años era muy difícil encontrar trabajo como actriz en la tele, de verdad. Es que se acababan los personajes, es que no había. Y entonces yo tengo ahí mucho que agradecer a todo esto. Y bueno, y creo que eso que ha sido como algo muy, muy positivo en la ficción, de verdad. Mónica. Queríamos preguntarte, a la hora de... Ana, perdón, queríamos preguntarte, a la hora de construir un personaje, ¿qué es lo que te inspira? ¿Cómo lo construyes? Supongo que, no sé, a lo mejor tienes unos parámetros personales, aparte de, no sé, los que hayas ido aprendiendo, ¿no?, a lo largo de tu profesión. Pero quisiéramos preguntarte eso, ¿en qué te inspiras? ¿Cómo vas construyendo el personaje? Incluso a lo mejor cómo va transcurriendo a su vez en la propia serie, ¿no? Te metes en la piel porque llega un momento, incluso se ha oído que los actores se meten tanto en la piel del propio personaje que casi llegan a cambiar su forma personal, ¿no? Entonces, bueno, quisiéramos preguntarte en ese sentido esta pregunta y no sé cómo lo haces. En el caso de Amar, también les comentaba que cuando yo llegué, yo hice la prueba para otro personaje. Y entonces yo vivía de aquella en Puente de Vallecas, y Puente de Vallecas fue un sitio muy castigado durante la guerra, lo bombardearon, lo desgraciaron, vamos. De hecho, cuando empezó la guerra, por lo visto había un circo, y me decían las vecinas que lo pasaban fatal porque oían, como tuvieron que dejar la gente del circo, oían a los leones aullar de hambre. Me da mucha pena que había un cirquillo ahí, hasta que pudieron ir a rescatar a los leones, que dicen, madre mía. Entonces yo vivía en un edificio que todo era gente pues como de 70 años, una media, y todo mujeres que se habían quedado además viudas. Una se había casado la pobre... Bueno, todas eran viudas, pero todas eran amigas y seguían todas bajando a tomar el café, todos los días un café con pastas abajo, ¿no? Y entonces yo lo que hice fue hablar con ellas y decirles que cómo iban ellas vestidas y cómo iban ellas peinadas en la época y que qué creían que era lo más apropiado. Y fue muy bonito porque me enseñaron fotos, cartillas de racionamiento. Me decía, pues mira, la gente dice que no había tintes, pero yo iba teñida. Yo sí soy rubia, pero iba teñida. Y me ponía aquí unos rulos. Entonces, una de las cosas que hice fue hablar con ellas y ver un poco qué energía tenían. Por ejemplo, una era bailarina de flamenco en aquella época y había viajado por todo el mundo. O sea, la verdad es que eran muy curiosas estas señoras. Y yo me basé en eso. Entonces, cuando fui a hacer la prueba, fui vestida de los años 40 y peinada de los años 40 y todo. Entonces, entré y todas eran chicas, además como muy monas y todas con vaqueros. Entonces llegué yo y dije, hola, y se quedaron todas como diciendo, ya está la loca, la chiflada. Me pasó una vergüenza y dije, a nadie más se le ocurrió venir con algo así un poco de los años 40. Entonces yo tenía que cantar, por ejemplo, y me había aprendido la canción de tuve que aprender, yo venga a aprendérmela, la canción, porque mi personaje cantaba. Y llegué allí y resulta que me dijeron, no, vas a hacer de la otra hermana y no hace falta que cantes. Yo había estado cantando y yo no lo he cantado. Y entonces, según salí de la puerta, me fui por el pasillo cantando para que vieran que tenía oído y podía cantar. Y a la semana dije que se queden, que yo sé cantar. Y resulta que luego me llamaron para otro personaje y me dijeron, no, es que hay una que se enamora del guapo y no sé qué, y es una pobre desgraciada que va a vivir 60 capítulos, pero que es muy bonito el personaje. Y yo, madre mía, qué bonito. Y digo, qué bonito. Y me tengo que morir a los 60 capítulos. Digo, madre mía, para una vez que pillo una serie así. Y resulta que luego al final eso, se murió el que era mi hermano. Y entonces quedé yo viva, que me he hecho como 1000 capítulos. Pero así, y así fue. Y luego lo que tiene una serie diaria, que de repente, pues por lo que fuera, volvemos a leer la segunda Biblia y era, ha llegado una segunda Biblia. Y me dice no sé quién, creo que me muero yo. Y digo, ¿qué me estás contando? Que me van a matar a mí. Que era mi hermano. Entonces mi hermano se murió de un infarto también. Y resulta que en la serie, bueno, yo cuento porque es que estas anécdotas son de traca, ponía en la serie que se inflaba a comer, pero como no le querían dar bocadillos de chorizo, le daban avellanas al que hacía de mi hermano. Y el pobre no podía hablar, porque claro, una avellana, si no la pasas con agua, es que es imposible. Y entonces empezábamos la escena, empezaba a comer avellanas. Y ya a las 4 réplicas decía, ¿podéis contar? Es que no puedo hablar, que me voy a ahogar. Entonces ya dijo, que me acabo de acordar, oye, ¿no me podéis poner otra cosa que no sea una avellana? Que aparte, para morir de un infarto comiendo avellanas, tienes que comerte el árbol entero. Y entonces le trajeron altramuces, que yo en mi vida no sabía lo que eran, que era una cosa amarilla así. Y entonces pasó comiendo, para morir de un infarto,
comiendo al tramo, pero por lo menos no se atragantaba. Es que tuvimos unos momentos que dice, al final me muero asfixiado. Pues eso, entonces cada personaje, me gustan mucho las épocas y es verdad, por ejemplo, en mi casa tengo colección, tengo ropa desde los años 20, que aquí no me he ido a ninguna tienda de vintage porque me puede arruinar. Sí. Tengo vestidos de los años 20 y tal, y siempre que viene una actriz, alguna amiga que tiene una prueba, viene a mi casa, necesito un vestido de los años 40 porque me van a hacer una prueba en el Centro Dramático Nacional. Y abro y venga, años 40, años 50, yo clase alta, clase baja. Tengo de todo, o sea que yo me lo preparo un poco con la gente, sobre todo si es cosa de época, viendo también, teniendo referencias, y también creo que un personaje se compone muchas veces, sobre todo físicamente, por cómo vas vestida. Por ejemplo, una cosa que pasa en Amar es que tú no te puedes sentar así, las mujeres no se sentaban con las piernas cruzadas porque estaba mal visto. Y al principio no nos acostumbrábamos, porque tú te ponías a hablar y era todo, hola Manolita, ¿cómo estás? Así con la patita. Y cuando venía una actriz nueva y hacía así, había que decir, es que en aquella época no podían cruzar las piernas, no las cruces que no te dejan. Y no sé si os ayuda. Yo me lo preparo más o menos así, depende de qué personaje, pero... Muy bien, Ana. Una preguntita, Joan. No, déjame que le dé un consejo. Le dé un consejo porque dice que no ha querido ir a una tienda vintage porque se puede arruinar, pero que hay una cosa que se llama Lopis, que son como mercaditos de segunda espontáneos, donde te puedes encontrar muchas cosas, así que tienes que volver a Estocolmo. Hay que volver, perdón. Un día de fiesta para ver si por ahí encuentras Con cosas. la maleta vacía. Mónica, sí. Perdona. La emoción. No, te quería preguntar, ahora que has hablado de tus compañeras y que cómo es la relación entre las propias mujeres dentro de la serie, porque al igual que tú creas tu personaje, como la serie obviamente pues hay una relación con el resto de los personajes, de las mujeres, os transmitís información, ¿cómo es realmente por dentro todo ese engranaje? La verdad es que es muy chulo. Manolita, la chica que hace de Manolita, que se llama Iciar Miranda, es muy íntima amiga mía, o sea, nos hemos hecho muy amigas en la serie. Por ejemplo, ella se inspiró en su abuela. Su abuela era ese tipo de personaje de mujer echada para adelante con la bayeta, no sé qué, y ella, por ejemplo, se basó en su abuela, que cada uno con sus cositas que tiene. Y una de las cosas que tiene una serie diaria, que me preguntabas también que qué pasa con los personajes, es que la gente decía, mi padre, yo le dije, papá, quiero ser actriz, y decía, ¿para qué? Para no hacer nada. Bueno, me echaron de casa y todo, de verdad, me echaron cuando dije que quería ser actriz. Pero una de las cosas que da la sensación es que tú eres actor y entonces es la vida loca. Bueno, pues actor de una serie, te levantas a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana empiezas a rodar y acabas a las 6 de la tarde, llegas a las 7 y pico y tienes que estudiarlo del día siguiente, porque es que no te ponen pinganillo, que mucha gente cree que llevas un pinganillo y te lo van soltando. No, es que lo tienes que aprender. Y entonces realmente, al principio, yo me pasaba los fines de semana en casa estudiando, se me juntaban unos papeles increíbles. Y entonces lo que haces es que estás más tiempo a veces con el personaje que contigo. Y con los otros compañeros, de manera que lo que haces es como una especie de familia, así, como inmersión. Y luego el personaje llega un momento que no tienes que pensar ni lo que hace, ni cómo se sienta, ni nada. Como llevas tanto con él, es como... forma parte de ti, ¿no? De alguna manera. O sea, yo veo a Manolita ahora que volví, veo a Iciar, que es mi amiga afuera, pero la veo allí, y ya no tengo que pensar en mi personaje. Es que ya estoy con mi vecina de puerta de los años 50, ya es mi vecina, ya cómo la abrazo, cómo la miro, todo está ahí. Rodolfo, se dice que Almodóvar cuando hacía un guión se lo leía a su madre para ver si el público iba a responder bien, ¿no? Entonces, normalmente el escritor suele tener a alguien a quien referirse como audiencia, ¿no? En la televisión esto no tiene nada que ver. En la televisión es algo que se estudia científicamente, entre comillas, y que se sabe muy bien pues que hay series para jóvenes, hay series para gente adinerada, hay gente para audiencia mayor. Bueno, con la Amar en tiempos revueltos imagino que se fue uno de los primeros titubeos, ¿no? Sí. Si hacemos o no hacemos series históricas, quiénes van a ser nuestros seguidores, cómo funcionó esto y cómo evolucionó, porque veo que la serie después en Wikipedia dice retransmisión en el extranjero, y entonces veo que en Estados Unidos se ha pasado por Telemundo y todos los canales de televisión afiliados, que son unos cuantos,
y luego se ha pasado prácticamente por todos los países de América Latina, ¿no? Y además con bastante éxito, es decir, que la audiencia ha sido de lo más dispar y de lo más variado. ¿Cómo empieza a pensar uno en la audiencia y acaba teniendo una audiencia global, por así decirlo? Bueno, a mí me ha costado siempre mucho pensar en audiencias. Yo siempre he intentado inventar historias que me gustaran a mí. Yo creo que la mejor audiencia de un escritor tiene que ser uno mismo, y si a uno no le gusta lo que escribe o no está convencido de lo que escribe, mal haremos las cosas, ¿no? Pero la realidad es que cuando empezamos con Amar había una cierta duda porque no se había tocado este género, y al principio, durante el arranque de la serie, Televisión Española, que tengo que decir que fue muy respetuosa con todo el desarrollo de la serie, pero al principio, con las dudas lógicas, pues hizo prospecciones de audiencia, lo que se llaman cualitativos, que son estudios que se hacen con una audiencia seleccionada a las que se les proyectan capítulos de la serie y luego se les hacen encuestas para ver cómo funcionan y todo esto. Entonces, cuando estábamos a mitad de la primera temporada, se hizo el primer y único cualitativo que se ha hecho de Amar. Nos llamaron para contarnos lo que se opinaba, y a mí una cosa que me sorprendió muchísimo, y es que me dijeron, bueno, el tipo de audiencia seleccionada es el tipo de audiencia de las telenovelas. Yo pregunté, ¿y esto qué quiere decir? Dice, nosotros esto lo hemos pasado a mujeres de clase media-baja, de 40 a 60 años. Digo, ¿y nadie más? Que no, nadie más, no. Digo, pero si la serie la ve todo tipo de públicos, la ven, y muchachas universitarias. No, pero es que las universitarias no forman parte del público medio. Digo, bueno, pues esto me parece completamente absurdo. Pero bueno, ese fue el primer y único estudio de audiencia que se hizo. Luego empezaron las audiencias a ser muy altas, progresivamente muy altas, y ya nos hicieron más estudios, y cuando empezaron a aparecer estudios universitarios sobre la serie, que se han hecho muchos, hay hasta un trabajo en la Universidad de Toulouse de un grupo coordinado por un catedrático emérito que está investigando sobre los refranes de Pelayo, es decir, sobre la utilización de frases populares, etc. Y se han hecho muchos trabajos a nivel universitario sobre la serie. Entonces, ¿qué ocurrió con Amar? Ocurrió con Amar que rompió, igual que pasó con otras series, como Cuéntame, que rompió un poco esta barrera de que determinado tipo de series solo funcionan para determinado tipo de públicos. Y esto ya no es así. Afortunadamente, hoy en día la mayor parte de productos que se hacen buscan núcleos de espectadores lo más amplios posibles, porque con la fragmentación que hay de la audiencia es muy difícil superar la tremenda barrera de los 2 millones de espectadores si verdaderamente no te diriges a un público muy amplio. ¿Cuántos espectadores llegó a tener Amar? Amar, su media estaba normalmente en 2.700.000 espectadores, con picos de 3 millones y pico. Sí. Eso fue, digamos, a partir de la segunda temporada ya se consolidó y ha sido la media de la serie. Rodolfo, me surge otra pregunta, que estando con vosotros me fascina porque me parece tan difícil cada una de vuestras profesiones. Yo os felicito, la verdad, porque me parece muy difícil tanto actuar y meterse en el personaje, la época, interaccionar con el resto, crear la acción, y luego por otra parte, Rodolfo, crear el guión, las conversaciones de los personajes, me parece algo complicadísimo. Entonces, en ese sentido, quería preguntarte, ¿tú creas un guión? ¿Cómo se hace? Exacto. Y luego, además, porque a la hora luego de ponerlo en práctica, supongo que se oirán los comentarios de los propios actores, ¿no? A la hora de interactuar, ¿o no? O directamente, ¿Qué va? Por favor, coméntanos. Explico muy rápidamente cómo se hace una serie. Hay dos tipos de series de televisión, básicamente. Las semanales, es decir, las que se emiten un día a la semana, que tienen una manera de hacerse específica, y las diarias, las series que se emiten todos los días. Y Amar es una serie que se emitía todos los días del año, con la excepción de los sábados y los domingos. Entonces, una serie de estas características se elabora. A mí hay mucha gente que me decía, ¿cuándo escribes? Y yo le decía, yo no escribo normalmente nada. Yo lo que hago es coordinar un equipo de escritores, porque para hacer Amar se trabajaba normalmente con 14, 15 guionistas. Entonces, normalmente se elabora, eso sí, ahí sí estoy yo, normalmente un núcleo pequeño, normalmente de 3 guionistas, elaboran la historia básica de la temporada.
Esa historia básica de la temporada después se va estructurando con otros guionistas que se llaman escaletistas, que hacen escaleta viene posiblemente de esqueleto, de la estructura básica de la historia. Entonces, esos otros guionistas van estructurando por capítulos y diciendo lo que ocurre en cada capítulo. Entonces, eso me vuelve a mí, yo lo superviso, lo ajusto lo que haya que ajustar y va a manos de otros guionistas que escriben los diálogos. Me vienen a mí, yo corrijo los diálogos y los unifico, pasa por un editor de diálogos que es el que da la última versión y vuelve hacia mí. Entonces, muchas veces nos dicen la relación con los actores, y no hay relación con los actores, es imposible que haya relación con los actores, sencillamente porque ni los actores tienen tiempo ni nosotros tenemos tiempo, aparte de que no sé si sería una buena cosa, porque los actores intentarían influir sobre el personaje, etc. Pero no puede ser porque normalmente al emitir todos los días hay que grabar todos los días, con lo cual se está escribiendo prácticamente todos los días de la semana, y así estuve yo durante 7 años, todos los santos días, y no queda tiempo material como para tener relaciones con los actores. Incluso es mejor, porque Ana antes ha dicho una cosa y yo quería haberle acotado, y es que efectivamente cuando ella dice me contrataron para 60 episodios pero luego he hecho muchos más, pues eso se debe a una cosa, y es que aunque no hablemos con vosotros, nosotros sí que vemos la serie. Y entonces un personaje que tú inventas y que encarna a un actor determinado, a veces no funciona como tú crees que va a funcionar. Es decir, o a veces ves un personaje que pensabas que era un personaje más pequeño y que sin embargo el actor o la actriz lo hace crecer. Y entonces sois vosotros los que de alguna manera os ganáis esa ampliación de personajes. Muchas gracias. Qué bonito. Sí, es bonito. Y esa relación, tú decías, hay un momento, Ana, en que estás dentro del personaje y ya tienes como una especie de chip automático y vives en dos mundos, tienes dos vidas, ¿no? La vida de las 7 horas libres, ¿no? Y la vida de todo lo demás, ¿no? Que te viene de aquí y de allá. Pero la vida cotidiana supongo que también te va influyendo, ¿no? ¿Y cómo te influye esa, digamos, incluso el feedback, ¿no? Lo que te da el público? Porque cuando tú sales a la calle, la gente te confunde con Sole. Supongo que eso te ha pasado frecuentemente, ¿no? Y entonces esa manera, la mirada que el público, que la audiencia te da, ¿cómo la incorporas? ¿O eres tan profesional que lo olvidas instantáneamente? Es algo, o sea, es algo muy curioso, el que depende mucho de si los personajes tienen buen fondo o no. Yo casi siempre, como he hecho personajes profesionales, y no sé por qué, y he hecho alguna criada y tal, pero en general he hecho como buenas personas. Eso parece una tontería, pero no lo es. Eso hace que la gente cuando sales a la calle te quiera y considere que eres buena persona. Si haces un personaje malo, que ya me he encontrado yo varios actores, hay gente que les insulta por la calle. A mí no se me ha dado el caso porque siempre he sido muy maja. Pero yo, por ejemplo, cuando tenía el hijo del cura es: pero hija, ¿pero cómo puedes hacer esto? Madre mía, no sé qué. Bueno, no, claro, te cuentan de todo. O sea, hemos tenido unos momentos de verdad tremendos. Luego, o sea, te influye lo que haces de fuera para adentro y lo que haces de dentro para afuera. Por ejemplo, una cosa que me pasaba mucho al principio es que en las series diarias, de repente, se te muere tu hermano. Pues es que te pasas llorando, como gradas a lo mejor 7 secuencias llorando. Y yo llegaba como un mapache a casa. Llegaba un mapache, o sea, con los ojos hinchados, me tenía que poner una mascarilla y tal, porque claro, tú estás llorando de verdad. Y claro, estar llorando ahí 10 horas sin parar, es muy cansino. Es muy cansino. Sí, a veces llegaba a casa y digo, uy, estoy agotada. Porque tú sabes que no se te ha muerto nadie, pero que llevas 8 horas llorando, que es que no. Y eso sí, pero vamos, normalmente yo siempre he recibido como mucho cariño de la gente, muchísimo cariño. Eso lo tengo que decir, que incluso gente que me ha dicho, es que mi padre estaba enfermo y me ha ayudado un montón ver el coraje que tu personaje tenía y tal, y dices, madre mía, que la ficción puede ayudar a la realidad. Es increíble eso. Hay una cuestión que has mencionado, Ana, cuando decías, en los años 40 las chicas, bien, imagino, no cruzaban las piernas así. Bien, esto, digamos que hacía inverosímil tu personaje, ¿no? Si tú cruzabas las piernas.
Yo recuerdo, y el otro día me sorprendió mucho viendo, yo no suelo seguir las series de televisión españolas aquí, pero mi esposa y mi hija, que a mi esposa, en fin, aprovecho para saludarla, que está aquí, sí que ven las series de televisión, y el otro día estaban viendo Velvet, esta nueva serie que hay, ¿no? Y en Velvet, no sé si fue el primer episodio, hay un suicidio. El padre del protagonista, que es el dueño de una tienda, una fábrica de confección, pues a la media hora de película se suicida. Yo recuerdo, Rodolfo, y me corregirás, no era fácil colocar un suicidio en una serie de televisión que se pudiera emitir en prime time. ¿Ha cambiado eso? ¿O tú no has tenido ningún problema con los suicidios? Yo no he tenido... Ataques al corazón ya veo que muchísimo. No he tenido problemas. He tenido problemas de muertes reales, es decir, que se han muerto actores. Que se han muerto actores, que claro, en una serie que dura 7 años y 1740 capítulos, pues pasan cosas de estas inesperadamente. Pero no hemos tenido ningún tipo de indicación. Sí es cierto que los suicidios no estaban bien vistos, pero a nosotros nunca nos han dado ninguna... Y por lo que hablaba con Carlos también, en Cuéntame, tampoco ha habido nunca ningún tipo de indicaciones con respecto a esto, ¿eh? Lo que sí que intentábamos es ser lo más verosímil posible, pero hemos tenido algunos suicidios y además muy espectaculares, ¿eh? Sí, asesinatillos. ¿Cuál creéis que verdaderamente es el punto, la pauta, no sé, por la que tengan tanto éxito las series de televisión española? Porque yo me pongo a ver otras series y las americanas, pues bueno, tienen su estilo, las latinoamericanas tienen su estilo, pero las series españolas la verdad es que tienen un éxito muy bueno actualmente en España, pero no solo en España, sino que, como explicaba Joan al principio, están yendo más allá, ¿no?, a otras fronteras. Entonces, ¿cuál creéis desde cada uno vuestro punto de vista, ¿no? ¿Cuál es el éxito? ¿Por qué? ¿De dónde surge? ¿O qué es lo que hace que brille tanto? Yo la verdad es que creo que una de las cosas que es fundamental para mí es que los guiones, de verdad, cuando a la gente le dejan hacer su trabajo, que no es siempre, porque hay veces que sobre todo en las privadas los productores se meten muchísimo en los resultados de las historias, y ahí es donde yo creo que hay grandes guionistas en España. Pero el problema es que si te empiezan a tocar la serie, pues el otro día estábamos hablando de eso, había una serie en la Luna, en una serie que luego se hizo, compran una serie en la Luna, compran una serie de una cárcel en la Luna, y de repente lo aprueban y dicen, no, es que nos parece de ciencia ficción. En vez de la cárcel, en vez de la Luna, puede ser una plataforma petrolífica. Bueno, en vez de una cárcel fascista, ¿puede haber duchas mixtas? Bueno, queremos meter amor. Entonces dices, pero es que, ¿qué serie es esta? Que esto no es lo que te ha vendido una persona que tenía una idea chulísima sobre esto, ¿no? Y yo creo que cuando respetan el trabajo que pasó durante quizás una temporada mucho en televisión española, que empezaron a respetar realmente el trabajo que había por parte de los guiones, y ahí salió Amar en tiempos revueltos, salió Cuéntame, cuando empezaron a dejar de tocar. Ahora ya está otra vez la gente con el miedo, sobre todo en las privadas, y es donde muchas veces meten la pata, el no dejar a la gente hacer su trabajo, que para eso han estudiado. Claro, pero viven bajo el terror, es el problema de las audiencias. Entonces, claro, hay más gente en estos momentos, yo creo, opinando sobre la escritura de los guiones que escribiendo guiones. Es decir, hay mucha más gente juzgando los guiones que escribiendo los guiones. Porque el guionista se la juega con lo que escribe, pero la gente que ha puesto en marcha una serie también se la juega. Porque en el segundo o en el tercer episodio de una serie, la serie puede desaparecer si las audiencias son malas. Y las series se caen con una facilidad tremenda. Y cuando una serie se cae, las productoras pierden muchísimo dinero, se pierden muchísimos puestos de trabajo, y lo que es peor, de repente un actor se convierte en gafe, un guionista está condenado porque ha sido un fracasado. Entonces, yo tengo una experiencia muy divertida. Cuando nosotros hicimos Temps de Silenci en TV3, era un tiempo en el que las audiencias eran muy altas, tuvimos un éxito tan grande con la serie aquella, que cuando acabamos nos dijeron hacer lo que queráis. Hicimos lo que quisimos y la serie fue un fracaso. Y luego estuvimos 1 año y pico sin poder trabajar porque estábamos marcados porque aquello no había funcionado. Quiero decir que es un proceso muy complicado y en el que interviene muchísima gente. Pero lo que dice Ana es verdad. Es muy difícil verdaderamente desarrollar un trabajo en estas condiciones.
y más si lo comparamos con lo que ocurre en otros países. En Estados Unidos, indudablemente, un capítulo de una serie lleva un proceso de elaboración tan largo, tan minucioso, con tanto tiempo. Aquí, para que se hagan ustedes una idea, una serie semanal, bueno, se puede preparar un guión con un cierto tiempo, no todo lo que se debería, pero con un cierto tiempo. Pero una serie diaria, una serie como Mar o otras series diarias, que emitimos 5 capítulos a la semana, hay que escribir no 5 sino 6 capítulos a la semana, lo cual en la práctica vienen a ser aproximadamente, para que nos hagamos una idea, 300 páginas de texto hay que escribir cada semana. Entonces, claro, esto evidentemente es un proceso tan mediatizado y tan contrarreloj que muchas veces no se pueden hacer más milagros que los que hacemos, y hacemos bastantes. Y yo, una cosita solo, creo que una de las cosas que ha cambiado muchísimo es que la gente quiere identificarse con los personajes y vivir o sentir que han vivido en unas determinadas casas. Un tiempo, en la ficción, sobre todo en España, todo era como que ahora se ha recuperado una serie así y no funciona, porque la gente ya se ha acostumbrado a que no te dan gato por liebre. Esos pisos increíbles, tal, y dices, pero es que la mayor parte de la gente es que no vive así. La gente quería ver cómo vivía tu vecino, cómo vivía no sé quién, si tenías el cuadro feo de toda la vida que tenía tu abuela. No casas estas americanas que no son, ni siquiera las calles, eran como unas calles que dices, pues esto no lo hay en Madrid, si en Madrid es que esto es un caos ahí que no... Y yo creo que vamos, que la gente quiere verlo cercano, ¿no? Y sentirlo como algo real. Muy bien. Pues yo creo que podemos dar paso también a que planteéis lo que os apetezca, si es que tenéis alguna inquietud, y si no, seguimos hablando, porque hay más preguntas. Sí. Bueno, en primer lugar, yo quiero decirles que a mí me parece que es una serie magnífica, ¿no? Y que todas las nominaciones que han tenido se quedan cortos para los premios que debería tener la serie, como obra de arte, como las actuaciones, la puesta en escena, la representación de la historia. Para mí es una cosa magnífica. Pero hay un elemento que a mí me llama mucho la atención en esa serie, y es el elemento ideológico. O sea, por debajo de todo esto hay una ideología que es evidente, ¿no? Por ejemplo, si hablamos en términos políticos, indiscutiblemente se toma partido a favor de la República en contra del franquismo. Pero está el detalle de diferenciar, por ejemplo, del lado del franquismo, cómo pueden haber falangistas comunidades y falangistas oportunistas, como dentro del ejército y la policía puede haber gente de principio. Eso me parece muy bien, porque es una manera de tratar la historia como es. En un momento, por mucho tiempo se magnificó la figura del combatiente comunista, pero en el último capítulo, con el viaje de Pelayo tras el telón de acero y con la experiencia del personaje húngaro, pues entonces se habla de lo que había detrás. Eso me parece muy bien, porque es una manera de analizar en detalles ese fenómeno ideológico, ¿no? Ahí no tengo ningún inconveniente. Pero después me parece que cuando se trata de la figura de la mujer, con el objetivo de destacar y alzar la figura de la mujer, la figura masculina se maltrata demasiado, ¿no? Por ejemplo, cuando se trata de la figura del padre de familia, se puede crear una especie de actante donde el padre de familia promedio establecido, no vamos a hablar de Pelayo y Marcelino, que son prácticamente, en cierto sentido, los bufones de la serie, ¿no? Incorporan una serie de características que yo no creo que sean sociológicamente objetivas, ¿no? Son necesariamente despóticas, tienen una tendencia un poco incestuosa. Cuando no es hacia la sobrina política, es hacia la propia hija, cuando no es hacia la hermana. Instrumentalizan a los hijos, o sea, la manera de disciplinar a los hijos no siempre es por el objetivo del bienestar de los hijos, sino para lograr fines personales, ¿no? El caso de Armentero es el colmo, ¿no? Y además el incesto vuelve ahora es con las hermanas, ¿no? Entonces, esa es una categoría de hombre. Hay otra categoría de hombres en la serie que son hombres modernos, que comprenden la necesidad de que sus parejas se desarrollen, que estudien, que trabajen, y estos hombres son irremediablemente castigados con la deslealtad. Se repite mucho la deslealtad de estos hombres que incluso sacrifican su estatus social, y ayudando a mujeres a que se realicen, sufren en la deslealtad, ¿no? Entonces, yo no entiendo exactamente si es necesario, si es imprescindible rebajar la figura masculina para destacar la figura femenina, ¿no? Si no se podía haber logrado otra solución. Por ejemplo,
este tema del adulterio se repite mucho, ¿no? Y las actitudes de las víctimas del engaño, o sea, generalmente no son los mujeriegos ni los patriarcas los que lo sufren, sino los hombres más, digamos, feministas, ¿no? La actitud de ellos es muy poco digna. Por ejemplo, para tomar un ejemplo de la televisión española, en el último capítulo que yo vi de Cuéntame cómo pasó, en el caso de la familia Alcántara, la actitud de la mujer es muy digna cuando ella descubre que su pareja le engaña. Esa dignidad que se ve ahí, yo no la veo en los personajes masculinos que son víctimas del adulterio en la serie, en una época donde la reacción lógica era incluso el crimen pasional, ¿no? Entonces, es como una legitimación de la deslealtad, es un debilitamiento de la figura masculina. Y yo no sé si es que hay un pequeño toque de androfobia, de ideología androfóbica en la serie, porque es que realmente hay un momento en que uno se aterroriza. Vaya, si yo fuera un hijo promedio, yo le tendría miedo al padre, porque el padre puede ser tirano, puede ser un incestuoso, puede ser una cosa terrible. Entonces, ese lado yo creo que me gustaría, o sea, de ese lado me gustaría escuchar la opinión de ustedes, ¿no? Porque es la sensación que yo tengo. Bueno, afortunadamente me queda la tranquilidad de que en el equipo de guionistas hay tantas mujeres como hombres. No es únicamente un equipo masculino, ni mucho menos. Sí es cierto que yo tengo que confesar que a mí los personajes femeninos siempre me han interesado mucho más, que pienso que se puede trabajar con ellos de manera más rica. Pero sí que es verdad que hay un núcleo importante de personajes masculinos que son negativos, y es cierto, pero tampoco tenemos que olvidar el momento en el que estamos viviendo. Hay personajes masculinos que son dignísimos. El sacerdote con el que Sole tiene un hijo es un personaje absolutamente, radicalmente bueno. Posiblemente uno de los mejores personajes que hemos construido. Su marido lo era también. Los hay, o el padre de Alicia, lo hay. Claro, ¿qué ocurre? En una época en la que evidentemente el machismo era la norma habitual de la sociedad, en la que la mujer estaba tremendamente maniatada y que el padre de familia, en última instancia, era el patriarca que marcaba las normas dentro de la familia, es inevitable que esto ocurra. También es cierto que, por ejemplo, en la última temporada en la que cita usted, indudablemente el personaje, el teniente coronel Armenteros, es un personaje que va un poco más allá del propio personaje. Realmente es la primera vez que nos dieron plena libertad para plantear un personaje tremendamente negativo en el cual queríamos encarnar aquello que quizá habíamos hecho de una manera mucho más vaga en temporadas anteriores, y era personificar en un individuo concreto lo que había sido un ejército represor y terriblemente corrupto. Es decir, era un personaje que también tenía muchos elementos simbólicos, indudablemente, pero al lado de este personaje había un militar honesto y honrado que le daba contrapunto. Eso sí, lo hemos intentado, lo que pasa es que tiene usted razón, posiblemente no siempre lo hemos conseguido. Indudablemente, también es cierto que nos movemos dentro de las leyes no escritas del melodrama. Entonces el melodrama tiene una cierta tendencia a la exacerbación de personajes para generar una cosa que es fundamental en estas series. Es decir, una serie que tiene 1700 capítulos debe originar finales, lo que se llama finales de capítulo en punta, que ocasionen que el espectador siga interesado, y eso a veces hace que carguemos las cintas. Pero sí es cierto, también es verdad que yo he vivido durante muchísimo tiempo un largo debate con los espectadores a partir de la tercera temporada. En la tercera temporada teníamos dos personajes masculinos completamente enfrentados. Uno era Fernando Solís y otro era Álvaro. Fernando Solís era el luchador antifranquista, capaz de supeditarlo todo a la lucha, cayera quien cayera, y sin ningún problema ético a este nivel, mientras que Álvaro era el profesor universitario que luchaba desde dentro del sistema. Entonces los espectadores, sorprendentemente, se enfadaban conmigo porque mi preferencia clarísima era hacia Álvaro, que era el personaje que luchaba desde dentro, desde una posición totalmente ética. Yo creo que son de los personajes también más éticos que han habido en la serie, pero a los espectadores realmente lo que les gustaba era el otro. Yo creo que es bastante complicado el tema que se suscita, ¿no? Que es hacer que la ficción acabe teniendo una ética o una moral tan limpia como la que le pedimos a los seres reales, ¿no? El otro día hubo un debate sobre la penúltima novela de Mario Vargas Llosa, El sueño del Celta,
Y fue muy interesante porque se veía el personaje, que además es un personaje que existió realmente, Roger Casement, se veía con esa doble moral de lo que debió ser en la realidad y de lo que el novelista había cogido del personaje para convertirlo realmente en un personaje de ficción. Yo recuerdo una pequeña anécdota. Yo escribí el guión de Severo Ochoa, la miniserie que se hizo sobre el premio Nobel, y al cabo de tiempo, al cabo de bastantes años, me encontré con un personaje que ahora es el rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que fue uno de los discípulos de este científico español. Y yo no lo conocía, había tenido algún contacto por carta en los tiempos del guión, y entonces le pregunté, ¿y qué tal? ¿Qué le pareció la reconstrucción de la vida de Severo Ochoa? Y me dijo, en términos generales me pareció bien, pero hay una canallada que no le puedo perdonar a los guionistas. Yo luego le dije que era uno de los guionistas, con lo cual no me lo perdonará nunca. Ustedes convirtieron a un hombre que era profundamente bueno en un traidor. Y es verdad, un discípulo de Severo Ochoa, un discípulo norteamericano, aparecía en un momento determinado como alguien que desvelaba una información traicionando lo que era una... Bien, claro, ¿qué es lo que sucedió? Lo que sucedió es que necesitábamos un traidor. Para que dramáticamente avanzara la serie necesitábamos un traidor. Quiero decir con esto que las exigencias de lo que es el planteamiento dramatúrgico muchas veces hacen que se atropelle lo que podría ser una exigencia desde la realidad. Pero claro, es que las series de ficción realmente no reflejan la realidad. Ahí es donde hay un trabajo tremendo, ¿no? Ahí es donde hay un trabajo tremendo. Pero esa observación estaba maravillosamente bien construida. Has debido tener ya casi una tesina, ¿no?, sobre la serie, ¿no? Porque... sí. Más preguntas, por favor. ¿Alguna inquietud? Sí, Eva. Yo quería preguntarle a Rodolfo. Él ha hecho alusión cuando comenzó la serie de Amar en tiempos revueltos, que efectivamente empezó con la primera serie y luego continuó la segunda, la tercera, y que en cada una de ellas utilizaban personajes nuevos y creaban efectivamente historias nuevas, porque era muy difícil mantener una serie con los mismos personajes durante toda una eternidad. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es la clave? Y quizá también convendría preguntárselo a tu compañero de la serie de Cuéntame, que lleva muchísimas temporadas y son los mismos personajes. Eso tendría que contestar Carlos, que le gustaría hablar con él. Yo, espera Carlos, que te lo paso. Solo voy a decir una cosa. Al que escribió, al Curro Rollo, que es un compañero nuestro, el pobre, más majo que todo, resulta que fue el que escribió el capítulo en el que se acostaba Imanol con otra persona y lo han amenazado. Han dicho que no vuelven a ver nada y que saben quién es y su nombre. Sí. Yo realmente empezamos las reuniones de la siguiente temporada en una semana y yo estoy, ya lo he dicho, yo estoy seco, pero como la mojamos. Yo ya no sé, a la familia Alcántara lo único que le puede pasar es que les vienen los marcianos, como decías tú, algo así. Porque es una familia que han estado, de verdad, han estado todos en la cárcel. Todos. Toda la familia ha estado. El padre, la hija, el hijo y Carlitos en la temporada pasada porque lo confundieron con los hermanos. O sea que ya, yo creo que estamos, vamos. Bueno, pero menos Mercedes. Solo falta Mercedes y la abuela. Traerlos a vivir a Suecia. Pues antes, pues es una cosa de presupuesto, porque antes, cuando yo llevo en Cuéntame solo 4 años trabajando, pero antes, por ejemplo, si hay dinero y fueron a Moscú, o sea, hubo capítulos y a Londres, a París, o sea que antes como había más presupuesto, yo creo que salían por ahí de vez en cuando. Iban a la playa. No, yo creo que ahora en Cuéntame lo lógico me parece a mí es que en algún momento tiene que haber un relevo generacional y es lo que estamos un poco planteando, cómo se gestiona eso, ¿no? O sea, cómo realmente ahora ya cuentas la historia de los 3 hermanos, que es los 80, que es el cambio de chip en España, y eso cómo lo vamos a hacer que quede bien, porque yo creo que es verdad que Antonio Alcántara es un personaje muy potente, pero que ya está como, le hemos dado mucho, sobre todo que le hemos hecho muchas perrerías.
aunque Bray, como este año lo del adulterio sí que va a dar mucho melodrama y mucho sufrimiento, y es muy gracioso. Es muy gracioso porque eso, el exclusivo de Curro Rollo, el otro día de repente un montón de gente dijo: ya, nunca más veremos Cuéntame, habéis corrompido la serie porque esto no se puede hacer a la familia Alcántara, nunca más la veré, ya, no veré no sé qué, y el siguiente día 400.000 espectadores más, o sea, es esta cosa que en el fondo estás como enganchado de Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿No? Y yo creo que eso va a ser divertido, toda esta cosa del adulterio sí va a dar un poco... Sí. Y empezamos eso, las reuniones de la nueva temporada en la semana que viene, y estamos todos a ver cómo salimos de esta, que no tengamos, porque le llegaron como 200 twitters pero amenazándolo, nunca, además dices, los guionistas nunca nos hacen caso, menos para los malos, decían, nunca más veré nada escrito por Curro Rollo. Y encima es cristiano de base, Curro Rollo, más, el pobre le ha tocado... Bueno, vamos a entrar un poco en los 10 minutos finales, ¿no? Si hay alguna pregunta, pues será bienvenida. Aquí está. Yo quería hacer una pregunta a la artista, Ana. Tú has explicado de que a veces tú como artista pasas 17 horas dedicadas al personaje, y entonces por supuesto te quedan 7 de la vida personal. Sales a la calle y la gente no te identifica como Ana, como tú, sino que te identificas como el personaje. El guionista dice que a veces él ha acelerado cualidades, ha aumentado otras, ha disminuido otras, que ha sido con las exigencias, etcétera, etcétera. Y que entonces quizás algunas de esas cualidades son abiertamente contradictorias de tú como Ana en la vida real. Entonces la pregunta es esta: ¿qué hace un artista cuando tiene contradicciones entre el personaje como tal y como es ella en la vida real? Porque, por ejemplo, yo he escuchado de algunas artistas que inclusive esto le ha traído hasta problemas psicológicos después en su vida personal. Por ejemplo, Gloria Pires, cuando hizo Vale Todo, que en la serie tenía ciertas actuaciones que no se correspondían con su vida como persona, y entonces esto hasta la afectara. O sea, ¿qué técnicas, cómo tú haces para poder lograr? Porque la persona es única, no es desdoblada, y un artista tiene que desdoblarse, y cuanto más se desdobla, más artista es, pero entonces más deja de ser ella. Entonces, ¿cómo tú logras protegerte? ¿Cómo se protegen las artistas? Lo mismo femeninas que masculinas, cuando pasan todas estas cosas que se están... Muchas gracias. ¿Cómo me protejo? Gracias. Pues está muy bien esa pregunta. Una de las cosas que yo creo, y por lo que yo quise ser actriz, yo realmente iba a dedicarme a otra cosa, porque mis padres es que esto no lo veían ni medio normal, es que te da la posibilidad de vivir otras vidas. ¿Qué ocurre con eso? Yo, en unas condiciones culturales, económicas, tal, yo siempre he intentado crear personajes que de alguna manera los defienda a saco. Es decir, por ejemplo, en La República me tocó hacer una ama de llaves falangista, ¿no? Y hay algo en los personajes que también tú puedes tener una ideología o no tenerla, pero lo que está claro es que tú, para defender un personaje, tienes que encontrar la forma en la que ese personaje, en la que podrías haber sido tú en esa época con esas condiciones. Y ahí es donde realmente yo creo que encuentras la verdad. En teatro es más fácil hacer una composición exterior y a partir del exterior llevar hacia el interior. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy haciendo de una chica de clase alta, alcohólica, en una obra de miedo, ¿no? Yo puedo componer a través del personaje, me voy a poner unas extensiones, componer mucho el personaje. Pero en la televisión y en el cine, cuando tienes tan cerca una cámara, tienes que estar de verdad. Y la cosa de estar de verdad es que realmente tú, el personaje, lo comprendas y lo defiendas. Nunca lo juzgues desde fuera. Por muy malo que a la gente le parezca, no lo juzgues, porque en cuanto lo juzgas, ya estás mintiendo. Y eso es lo que realmente yo hago. Yo no entro en contradicción, yo puedo desde fuera opinar una cosa o opinar otra, pero siempre defiendo los personajes que hago, siempre. Tengan la ideología que tengan, se muevan como se muevan, o hagan lo que hagan. De hecho, por ejemplo, me llamó muchísimo la atención una de las cosas así, de cómo me trabajo los personajes y tal. Yo, por ejemplo, tuve que hacer una sordomuda en El viaje de Carlo. Y resulta que me dijeron, bueno, pues ¿por qué no vas a la asociación de sordomudos y tal de Madrid? Y allí que fui yo a ver si había alguna contradicción en el guión. Me lo dijo Imanol Uribe, el director, que era guionista también. Tú vete y si hay alguna contradicción me lo dices. Digo, vale. Voy para allá y me encuentro con una reunión con gente sorda
traduciendo el lenguaje de signos porque les cuesta leer, entonces me dijeron que les cuesta mucho trabajo leer en los labios, bueno, me dijeron una serie de cosas que rompían bastante el tópico y que incluso tuvieron que cambiar en el guión, porque había cosas que no eran exactamente, o sea, por ejemplo, los sordos en los años 40 se cerraron, durante muchos años se cerraron las escuelas de sordos en España, entonces la gente se quedaba con cierto retraso mental porque no les enseñaban el lenguaje, y el lenguaje es lo que hace también que desarrolles de alguna manera la inteligencia. Bueno, pues me pasó que llego a la reunión y empiezo a ver que empiezan a mover muchísimo las manos, empiezan a hacer así, y yo, ¿qué estará pasando? ¿Qué estará pasando? Y de repente dice una, lo quiero hacer yo. Y yo me quedé amarilla, dije, ¿perdona? Me dice, es que yo soy sorda de verdad, esto lo quiero hacer yo. Y dije, ya, pero es que me lo han dado a mí. Digo, es que yo soy actriz, claro, si cada vez que eso me tengo que convertir. Y lo pasé realmente mal, porque dije, si yo no vengo aquí a informarme, puedo hacer otro personaje que no sea nada coherente, pero claro, si me informo y el personaje, bueno, menos mal que estaba el director de casting y dijo, mira, es que esta chica es una actriz profesional y entonces es verdad que a lo mejor tú lo podrías hacer, pero claro, es que tiene que hacer una actriz profesional. Pero muchas veces te encuentras, por ejemplo, con conflictos de esos que realmente a mí me dio pena, porque digo, jolines, igual tiene razón que a lo mejor ella lo podría defender muy bien, pero por ejemplo no querían que viera a nadie que no tuviera idioma de signos. Había gente ahí sordociegos y no querían que los viera, porque no querían que yo representara algo que ellos no veían. Por ejemplo, hice de ciega, y también en la 11 te enseñan a ser ciego. En España te hacen un recorrido y te enseñan cómo moverte cuando eres ciego, ¿no? Pero realmente, yo me lo trabajo así, pero sobre lo que me decías no suelo entrar en conflicto porque intento defender a saco como si realmente hubiera nacido en esas circunstancias y su moral fuera la mía. Bueno, eso. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, vamos a cerrar este pequeño seminario por hoy.